8, versículo 21. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Amén. Y pasamos a Jacobo capítulo 3, o Santiago si preferís, versículo 6. Que dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Mira, cuando Dios dijo, según el relato de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ciertamente uno de sus distintivos de su creación culminante del hombre fue capacitarlo para poder hablar. Esta facultad de poder expresarnos con palabras y frases inteligentes nos distingue de los animales que solo disponen de métodos rudimentarios para comunicarse, como piar, ladrar, maullar, bramar, etc. Dios tiene la capacidad de hablar, y así creó todo lo que existe. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, por su palabra, por lo que Él habló. De manera que al ser creados nosotros a imagen y semejanza de Dios, tú y yo disponemos de esta maravillosa herramienta del habla, esta herramienta del habla blandida por ese pequeño miembro de nuestro cuerpo que se llama la lengua. Qué don más hermoso, más sublime y más digno nos ha conferido nuestro Creador. Pero al contrario de Dios, el hombre no es tan bueno, sino que el pecado está siempre al acecho. De manera que este don maravilloso de la lengua se puede usar para bien o para mal. Puede crear vida o puede causar muerte. De hecho, como hemos leído, Jacobo, en este caso el hermano del Señor, compara la lengua con el fuego y enfatiza todo el daño tan terrible que ese fuego destructor puede causar cuando es inflamado por las llamas del infierno, es decir, cuando es gobernado por el mal. Pero Salomón nos recuerda que ese fuego también puede usarse para bien. Como hemos leído, la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Con nuestra habla podemos disfrutar de dulces frutos o de amargas pérdidas. Un fuego descontrolado puede arrasar un bosque entero y causar muerte y destrucción, pero un fuego bien controlado puede calentar una comida, soldar unas piezas de metal o quemar las cataratas del ojo con el fuego del asna. Por tanto, nuestra meditación hoy girará en torno a estas dos vertientes de la lengua que Dios nos ha regalado, usada como fuego de destrucción o como fuego de vida. Luego quizás debemos reflexionar sobre cómo estamos utilizando nosotros esta herramienta tan valiosa que Dios nos ha regalado y tomar las decisiones correspondientes. Así pues, a considerar primero el fuego de destrucción, podríamos hablar de muchas formas en las que podemos causar muerte y destrucción, desolación por la lengua, por blasfemia, perjurio, burlas, lisonjas, maledicencia, fanfarroneo, solo por nombrar algunas. Pero en esta mañana me voy a limitar a 5 formas de usar nuestra lengua como fuego de destrucción. Seguramente hay muchos más, pero estas 5 nos bastarán por el momento. Y la primera que quiero considerar hoy es con respecto a la desaprobación. Desaprobación. Mirad, está claro que hay que educar a los hijos. Y la Biblia enseña este principio de forma clara y tajante. Dice: el que detiene castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero fíjate que esa corrección debe estar basada en el amor. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que lo ama. La corrección y educación del hijo o hija se debe hacer por amor a él
por amor a ella. Sin embargo, muchas veces esa corrección no se basa. Se basa en el egoísmo, en la frustración, en la ira, en la intolerancia, en el miedo, en el perfeccionismo, en el autoritarismo y una larga, etc. Mirad, cuando vayas a corregir a tu hijo o tu hija, pregúntate primero, ¿cuál es la razón de fondo por la que le voy a decir esto? ¿Se lo voy a decir porque lo amo, porque la amo? ¿O se lo voy a decir porque me interesa a mí que recoja su habitación? Porque quizás soy yo el que voy a quedar mal si no saca buenas notas. O porque yo quiero que él o ella alcance las metas que yo no pude lograr en mi vida. Eso no es amor, eso es interés personal. Y muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en el hábito de corregir, entre comillas, a los hijos por motivos totalmente ajenos al amor. Es decir, creamos el hábito de desaprobar lo que hace nuestro hijo o nuestra hija por hábito. Por eso Pablo escribe a los colosenses: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El vocablo griego para exasperar, que se vierte en nuestra versión exasperar, es el verbo ereto. Y según el comentarista Robertson, en este caso significa regañar como hábito. Es decir, desaprobar por hábito. El apóstol está diciendo que los padres no deben cultivar el mal hábito de regañar siempre a sus hijos. Porque las palabras de desaprobación que producen desaliento. Desalientan tanto que te quitan hasta las ganas de vivir. Sin ir más lejos, el otro día mi esposa y yo estuvimos viendo una película que se titula Vuelta a casa de mi hija. Es una comedia francesa que trata sobre la relación de una madre de unos 70 años con su hija de entre 40 y 50. La madre está haciendo obras en su casa, por lo que tiene que pasar unos días en casa de su hija. Claro, unos días que se convierten en semanas y luego en meses, etc., ¿no? Y el problema es que la madre se pone a cambiar todo. Se pone a cambiar todo en casa de su hija, reorganiza la cocina por completo, intenta mover los muebles de sitio, etc. No le parece bien nada. No le gusta su comida. Se queja de los reflejos de la televisión y no tiene ni una sola palabra de gratitud o halagos hacia su hija. Pero tiene el hábito de desaprobar a su hija continuamente. Claro, luego te enteras de por qué. Y es que cuando es el 90 cumpleaños de la abuela y viene a casa de la nieta para celebrarlo, ves que ella tiene el mismo hábito para con su propia hija. Le empieza a decir algo positivo a su hija y enseguida mete la palabra pero. Este guiso que has hecho está bien, pero habría estado mejor con un poco más de sal. Así es que la desaprobación es un mal hábito al que nos acostumbramos pensando que hacemos un bien a nuestro hijo o hija, pero en realidad los desalentamos hasta los hombros. La película que mencionamos es cómica, pero en el fondo la triste realidad es que la hija no quiere que su madre viva con ella por causa de su continua desaprobación. Y lo que es cierto en la relación parental filial se puede extrapolar también a todas las demás relaciones personales, en el matrimonio, entre las amistades, en el entorno laboral, entre los hermanos de la iglesia, etc. Donde haya un hábito de desaprobación, hay desaliento. Lo repito, donde haya un hábito de desaprobación, hay desaliento. Permíteme un ejemplo de lo contrario, para contrarrestar. Hacia finales de los años 60, mi suegro, Juan Antonio Álvarez, estaba empezando a interesarse en la iglesia protestante. Entonces se llamaba así. Entró en una iglesia evangélica, cigarrillo en mano, para hablar con un pastor. El pastor llamado Facundo le invitó a sentarse. Y tuvieron varias charlas sobre Dios, sobre el Evangelio y todas estas cuestiones tan importantes. Claro, el pastor le podría haber dicho: oye, ¿sabes que fumar es malo para tu salud? Oye, eso de fumar no le agrada al Señor. Oye, debes dejar de fumar si quieres venir aquí a la iglesia. Le podría haber dicho todo eso y más, pero no lo hizo. ¿Sabéis lo que hizo Facundo durante sus charlas?
con Juan Antonio? Le puso un cenicero. Le puso un cenicero para que pudiera dejar los restos del cigarrillo allí. Ni una sola palabra de desaprobación, sino que lo trató con suma cortesía, respeto e interés. Claro, con el paso del tiempo, mi suegro se dio cuenta por sí mismo de que el fumar no le convenía, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros y nadie más. Y él dejó de fumar por su propia cuenta, por su propia voluntad. El hábito de la desaprobación es un fuego desalentador que no deja lugar para la obra del Espíritu Santo. Pasemos a la segunda forma de usar la lengua como fuego destructor: la mentira. La mentira, por supuesto. ¿Quién es el padre de mentiras sino Jesús? El diablo. Es el diablo, y para él está reservado ¿qué? El lago de fuego eterno. De verdad que si mentimos, estamos siguiendo su ejemplo, y tarde o temprano sufriremos las consecuencias del fuego de destrucción generado por la mentira. Como ejemplo, podemos considerar la vida de los patriarcas, sin ir más lejos. Abraham mintió acerca de la identidad de Sara, su mujer, Génesis capítulo 12, y en consecuencia tuvo que salir de Egipto después de un serio altercado con Faraón. Isaac, su hijo, hizo lo mismo con respecto a Rebeca, su esposa. También mintió diciendo que era su hermana, Génesis capítulo 26, y en consecuencia tuvo que salir de Gerar después de un serio altercado con Abimelech, rey de los filisteos. ¿Veis cómo la historia se repite? Y la mentira de Abraham es asimilada por su hijo Isaac, quien lo imita. Luego el hijo Jacob, el hijo de Isaac, imita el ejemplo de su padre y lleva la mentira a la enésima potencia. Porque Jacob engañó a su propio padre, haciéndose pasar por su hermano Esaú, a fin de llevarse la bendición del primogénito. Capítulo 27. En consecuencia, tuvo que huir de su hermano hasta llegar a Padán Aram. Después, Jacob sirvió a Labán durante 7 años para poder desposarse con su hija Raquel. Génesis 29. Pero Labán, es de la familia, le engaña y le da por esposa a Lea, la hermana mayor, en vez de darle a Raquel como le había prometido. ¿Pero qué es esto? Con todos mis respetos, los patriarcas eran una banda de mentirosos y Jacob mayor. Nos podemos reír, pero al final Jacob tuvo que llorar. Jacob tuvo que llorar amargamente por muchos años, porque sus propios hijos, desde Rubén hasta Zabulón, 10 en total, le engañaron con respecto a su propio hijo, su hijo preferido José. Lo habían vendido como esclavo a los madianitas, pero tomaron su túnica de colores y la mancharon con sangre a fin de convencer a Jacob que había sido devorado por alguna fiera. Jacob lloró la muerte de José muchos años, pero eso fue la amarga consecuencia del ejemplo mentiroso que él mismo había dado a sus propios hijos. Hermanos, no podemos esperar nada bueno de la mentira, porque la mentira es inflamada por el infierno, y ella misma inflama todo el ciclo de la vida humana, o la rueda de la creación, como se dice en la Reina Valera. Por tanto, huyamos de la mentira como la peste. Huyamos de la mentira. Pasemos a la tercera forma de usar la lengua como fuego destructor: la calumnia. La calumnia. Porque la calumnia es más que mentir. Es divulgar públicamente algo falso acerca de una persona. ¿Sabéis lo que dice Proverbios al respecto? El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Necio. Directamente necio. Mi madre me solía decir: si no puedes decir algo positivo acerca de alguien, mejor no digas nada. Sabio consejo de mi madre. Sabio consejo suyo. Porque la Biblia llama necio a todo aquel que propaga una calumnia. De hecho, ¿sabías que algunas partes donde la versión Reina Valera vierte diablo, otras versiones vierten calumniador? Por ejemplo, en Efesios 6:11. Y es más, cuando el apóstol Pablo escribe por segunda vez a Timoteo, leemos: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios y otras cosas. Y luego dice calumniadores.
calumniadores. Y el vocablo en el griego original para calumniadores es diaboloi. Diablo, es decir, diablos literalmente. Diablo, calumniador, lo mismo. Y es la misma palabra que aparece, el mismo vocablo, en 1 Timoteo 3:11 y Tito 2:3, cuando Pablo insta a las mujeres que no sean calumniadoras, o sea, literalmente diablas. Porque el primer calumniador fue Satanás. Fue él quien desde el huerto de Edén le dijo a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, el árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo bien y mal. El diablo no solo mintió, sino que atribuyó a Dios una intención oculta a fin de convencer a Eva para que comiera del árbol prohibido. Y fíjate que la calumnia muchas veces atribuye intenciones equivocadas a las personas. Muchas veces en eso consiste la calumnia. Yo sé que me dijo esto por este motivo. Sí. No, ella hizo eso para que yo me diera cuenta de esto otro. Yo lo sé. Bueno, lo sabes, lo deduces. Y puede que tenga razón, no. Puede que tenga razón. Pero al contarlo ya has hecho un daño terrible. Has prendido un fuego de destrucción. Mirad, escribe William Barclay, teólogo escocés del siglo pasado. Él escribe: hay un sentido en el cual la calumnia es el pecado más cruel de todos. Si a un hombre le roban sus bienes, él puede volver a generar una fortuna. Pero si le quitan su buen nombre, le hacen un daño irreparable. Muchos hombres y mujeres que jamás soñarían en robar, no piensan ni un segundo hasta que les causa placer contar una historia que arruina el buen nombre de alguien sin siquiera tratar de averiguar si es o no verdad. Hay suficientes calumnias en muchas de las iglesias para hacer llorar a los ángeles que toman nota de ello. Palabras de William Barclay. Bueno, yo espero que no lloren los ángeles al escuchar las conversaciones de los miembros de nuestra congregación, sino todo lo contrario. Por tanto, igual que la mentira, huyamos de la calumnia como de la peste. Bien, pasemos a la cuarta forma de usar la lengua como fuego destructor: la murmuración o crítica de alguien ausente. Es similar a la calumnia, pero posiblemente todo lo que se hable sea verdad. La RAE define la murmuración como conversación en perjuicio de un ausente, de una persona ausente. La calumnia supone una tergiversación pública de la verdad. La murmuración supone una valoración negativa de alguien ausente, sea verdad o no. Jacobo lo dice muy claramente en su epístola universal: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y el apóstol Pablo también insta a los filipenses: haced todo sin murmuraciones y contiendas, porque la murmuración, igual que la calumnia, puede destrozar una iglesia preciosa. Puede destrozar una iglesia. Mirad, de una vez que una mujer de un pueblo relativamente pequeño confesó a su pastor que lo había criticado a sus padres. A lo mejor ese día el pastor llevaba una camisa bordada, no lo sé. Podría haber sido cualquier otra cosa. El pastor la escuchó y ella parecía muy arrepentida, por lo que él le dijo: mira, yo te perdono, pero te voy a pedir que hagas 3 cosas. Ella, con lágrimas en los ojos: sí, pastor, lo que tú me mandas. Primero, quiero que vayas por todo el pueblo a recoger plumas. Pide a todos los vecinos que te den plumas de cualquier ave, sean de patos o de gallinas o de avestruces o lo que sea, y ponlas todas en una bolsa. Bueno, pues bien, ella enseguida se puso manos a obra y unos días más tarde volvió al pastor con una gran bolsa llena de plumas. El pastor le dio las gracias y le dijo: en segundo lugar, te pido que hagas que subas al campanario y desde lo alto desates la bolsa y dejes que todas las plumas vuelen por los aires. Y él, a lo mejor no entendía nada, pero realmente cumplió lo que le había pedido al pastor. Hacía un poco de aire, por lo que las plumas volaron. Por lo tanto, que de aquí para allá cubrieron todo el pueblo y todos los terrenos alrededor. Entonces ella volvió al pastor y le preguntó:
¿Cuál es lo tercero que necesito hacer? Y él le dijo, ahora quiero que vayas por el pueblo a recoger todas las plumas que se han dispersado por todas las casas y por todos los terrenos alrededor. Pero pastor, eso es imposible. Yo no sé dónde se iba a parar todas esas plumas. Podrían estar en cualquier parte. Y el pastor le dijo, exacto. Exacto. Ese es precisamente el problema de la murmuración. No tienes idea hasta dónde han podido llegar tus críticas de mi persona, por lo que es imposible reparar el daño. Aunque yo te perdono, las consecuencias son irreparables. Por tanto, la murmuración está a la par con la calumnia. El fuego de desolación que podemos desatar con una lengua de murmuración es irreparable. Así pues, huyamos de la mentira, de la calumnia y de la murmuración como de la peste. Y pasemos a la última forma de usar la lengua como fuego destructor. ¿Cuál es? La queja. La queja. Porque es tan fácil quejarnos, ¿verdad? Las vidas nos trata de forma injusta, nos quejamos. Se pierde de una manera que cae el agua, nos quejamos. Nuestro cónyuge no cumple nuestras expectativas, nos quejamos. Nuestro jefe de trabajo es muy exigente, nos quejamos. Está claro, hay muchas cosas por las cuales podemos quejarnos día sí y día también. Pero la queja, hermanos, no es propia de una persona redimida. Una persona que ha experimentado el perdón de sus pecados y que tiene el cielo asegurado. Es verdad, la vida puede ser muy dura, pero tenemos la esperanza de una vida inimaginable cuando partamos de este mundo. Y mientras estamos aquí en la tierra, tenemos todas las promesas de Dios a nuestra disposición. Por tanto, ¿de qué nos quejamos? ¿Acaso Dios no cuida de nosotros? Fíjate que en tiempos de Moisés, el pueblo de Israel estaba en una situación similar a la nuestra. En el desierto, estaba en el desierto de camino hacia la tierra prometida. Y leemos en Números capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor. Y lo oyó el Señor y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento. Fuego que consumió el campamento. ¿Ves la relación entre la queja y el fuego? Cuando nos quejamos, aunque solo sea para desahogar nuestra frustración personal, Dios nos escucha y su fuego nos alcanza de una forma u otra. En vez de quejarnos, ¿por qué no meditamos sobre la causa de nuestra queja? A lo mejor hay algo en lo que pensar. Salomón escribe en su libro más filosófico: en el día de bien goza de bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Ahí está. Si Dios es el todo de tu vida, nada te falta en realidad. Nada. Por muchas decepciones que te venga la vida. Me encanta la canción Jesucristo Basta, del grupo Un Corazón, compuesta por Steven Richards y su esposa Lluvia. Empieza con la letra: nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Si eso es verdad, no debemos tener motivos para quejarnos nunca. Cristo Jesús nos ha saciado y no nos puede faltar nada. Como reza David en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por tanto, huyamos también de la queja, porque su fuego es mortal. Bien, hemos visto 5 formas en las que la lengua puede ser fuego de destrucción: por la desaprobación, la mentira, la calumnia, la murmuración, la queja, y seguramente hay muchas más. Pero pasemos ahora a considerar cómo la lengua también puede ser fuego divino. Porque fíjate que Dios es fuego consumidor, según Deuteronomio. Pero a la vez que Él es fuego consumidor, sus palabras son vida, como testificó Jesús. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Asimismo, el día de Pentecostés, los discípulos fueron bautizados en fuego, pero sus palabras produjeron vida. Y en un solo día, unas 3,000 personas se agregaron a la iglesia incipiente. Así deben ser, asimismo, nuestras palabras.
Palabras generadas por el fuego del Espíritu Santo para impartir vida, no destrucción. Hay muchas formas en las que nuestra lengua puede convertirse en fuego de vida, como cuando proclamamos el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Ese es el gran mandamiento. Pero si proclamamos el Evangelio de vida y a la vez maldecimos a nuestro prójimo, no pienses que nadie vaya a estar receptivo para recibir el mensaje de salvación. Nuestra forma de hablar tiene que ser coherente con el Evangelio que proclamamos, por lo que debemos de bendecir en vez de maldecir. Bendecir siempre, incluso cuando seamos víctimas de aquellos a los que predicamos. Lo dijo muy bien Jesús: bendecid a los que nos maldicen. El apóstol Pablo lo repitió a los creyentes de Roma: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid. Y aunque hay muchas formas de bendecir, decir bien con nuestra lengua, solo voy a anunciar tres. Y la primera es con palabras de aliento. Palabras de aliento. Es decir, en vez de caer en el mal hábito de desaprobación que vimos antes, debemos de cultivar el buen hábito de alentar a los demás. Por ejemplo, los creyentes de Tesalónica estaban tristes por la muerte de algunos hermanos de la iglesia y además estaban perplejos, preguntándose qué sucede a los cristianos que mueren antes de que Cristo regrese. Esperaban que Cristo regresara ya. Así que el apóstol Pablo trata esta cuestión con contundencia en el capítulo 4 de su primera epístola a los Tesalonicenses y agrega al final: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. Cuando estamos deprimidos, confusos, decepcionados, por el motivo que sea, necesitamos que alguien nos aliente, que alguien nos infunde esperanza, que alguien nos ayude a ver las cosas desde otra perspectiva, a ver la realidad. Por ejemplo, Gedeón estaba atribulado. Estaba muy atribulado por causa de los madianitas, que los atacaban y destruían los frutos de la tierra, dice Jueces capítulo 6. Pero entonces el ángel del Señor se le apareció y dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Dios lo alentó. Dios lo alentó y le prometió darle la victoria contra sus enemigos. Mirad, Gedeón necesitó mucho aliento, porque dudaba una y otra vez. Pero Dios fue paciente con él y lo alentó vez tras vez hasta que finalmente pudiera llevar al pueblo de Israel a una victoria milagrosa sobre los madianitas. Y la verdad es que tú y yo también somos de carne y hueso. Dudamos de las promesas de Dios. Dudamos del cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestra vida. Dudamos de nuestras propias virtudes y capacidades. Dudamos de llegar a fin de más. Dudamos de todo. Por eso necesitamos palabras de aliento constantemente. Necesitamos que nos recuerden las cosas buenas. Yo recuerdo vagamente el testimonio de un hombre que cuando fue a la escuela de jovencito, una maestra le hizo escribir una cosa positiva de cada compañero de clase. Cada compañero tenía que escribir algo positivo de sus compañeros. La maestra luego reunió los papeles de todos los alumnos y resumió todos los comentarios positivos para cada alumno en un papelito medio. Pasaron los años y no sé si es que aquel hombre fue a la guerra o qué, pero varios años después él murió. Enviaron sus pertenencias a su familia y en su cartera encontraron un papelito medio. El papelito donde estaban todas las cosas positivas que sus compañeros habían escrito acerca de él. En el papelito, en la soledad, leyeron el papelito para recordar algunas de las virtudes de aquel hombre. ¿Y sabes una cosa? Asistieron muchos de sus compañeros de clase al funeral. Y uno por uno fueron sacando de su cartera un papelito medio. Todos conservaban esos comentarios alentadores de cuando habían ido a la escuela. Porque todos necesitamos palabras de aliento para poder seguir adelante en la vida. Bien, pasemos a la segunda forma de usar la lengua como fuego de vida. Para sanidad. Sanidad. De nuevo recurre Salomón. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Es medicina, sanidad.
También dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los huesos. Mirad, hay personas que tienen un don especial para sanar el alma cuando alguien está angustiado, cuando está agobiado. No es porque sea ella, pero una de ellas, esa persona es Rosana, mi esposa. Puedes estar hundido en la miseria, pero hablas con ella un rato y de repente estás riéndote y animado. ¿Cómo lo hace? No tengo ni idea. No tengo ni idea cómo lo hace. Pero la admiro profundamente por ello. Ella tiene un don especial para sanar el corazón herido, para levantar el ánimo de desvalido y para hacer sentir mejor al miserable. Alguna vez ella me ha dicho que de todos los dones del Espíritu Santo siempre ha querido el de la sanidad, ¿verdad? Ya lo tienes. Quizás no sanes enfermos por la imposición de tus manos, pero sanas los corazones con sus palabras de cariño. Y yo creo que todos debemos de aspirar a tener palabras que sanan. Esas palabras que son como ese fuego que cuando hay una herida abierta lo corta. Ya lo dice el apóstol Pablo, procurad pues los dones mejores y hágase todo para edificación. Lo mejor que podemos hacer con nuestras palabras es sanar. Y la iglesia se está edificando sobre la base de Cristo, quien vino a sanar a los enfermos. Y Él no se refiere solo a los enfermos físicos, sino a los enfermos espirituales y emocionales. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo de este mundo, si somos sus seguidores, y nuestras palabras, igual que las suyas, deben traer sanidad para el alma atormentada. ¿No sabes qué decir cuando alguien cuenta sus problemas, como yo, que no sé qué decir? Pues ora. Ora y comprométete a orar por esa persona. En la oración hay sanidad para cuerpo, espíritu y alma. Como dice Jacobo en su epístola, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Orad para que seáis sanados. Eso es usar la lengua como fuego de vida para sanar en vez de destruir. Como fuego para cauterizar las heridas. Bien, pasemos a una forma más de usar la lengua como fuego de vida. La gratitud. Fíjate que las palabras de aliento son contrarias a las de desaprobación. Asimismo, las palabras que sanan son contrarias a la mentira, a la calumnia, a la murmuración. Y la gratitud es contraria a la queja. Y es cuestión de cambiar tu enfoque, tu perspectiva de la realidad. Cuando mires el vaso medio vacío, estás dejando de ver que está medio lleno. Y cuando te centres en lo que te falta, estás dejando de ver todo lo que Dios te ha regalado. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No hay excusa que valga. Debemos de dar gracias a Dios en todo momento y en toda situación, por difícil que nos parezca. Siempre. Dar gracias siempre. En inglés tenemos la expresión de every cloud has a silver lining, que literalmente significa que toda nube tiene un perfil plateado. Y el refrán equivalente en castellano sería: no hay mal que por bien no venga. Y es que siempre podemos encontrar algo positivo en los reveses que sufrimos, en las dificultades que enfrentamos, en las cosas negativas de la vida. Por ejemplo, hace unos años, una mujer llamada Elizabeth Sherrill de Nueva York perdió unos zapatos de tacón cuando viajó a Nuevo México para asistir a la conferencia. Claro, sintió mucha frustración por esa pérdida, por haber perdido sus preciosos zapatos de tacón. No solamente por su valor económico, sino por no poder llevar esos zapatos en esa ocasión especial cuando ella iba a hacer una presentación. Pero precisamente fue esa falta de altura, por no llevar los tacones, la que permitió que ella no fuera alcanzada por un proyectil lanzado por un hombre borracho que disparaba sin discreción desde la calle. Si hubiera estado un poco más alta, la bala le habría entrado en la cabeza. ¿Cuántas veces las cosas que te parecen malas en tu vida luego te resultan ser buenas? Y esto es especialmente cierto para los cristianos. Según Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Y el autor de la epístola a los Hebreos escribe: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ellas sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tú y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, formamos parte de un reino inconmovible. Un terremoto que parte el mundo en dos no puede destruir el reino de Dios ni invalidar nuestra ciudadanía en el cielo. Como dice Pablo, ni en la muerte ni en la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así pues, ¿cómo no serviremos a Dios agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo que está haciendo ahora y lo que va a hacer en el futuro? Y esa gratitud debe manifestarse en nuestros labios y en nuestra actitud día y noche. No debemos de cesar de dar gracias a Dios en nuestras oraciones. De hecho, gran parte de nuestras oraciones no deben centrarse tanto en pedir como en dar gracias. Justo antes, en 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y si hacemos eso, ¿sabéis lo que ocurre en el cielo? ¿Sabéis lo que ocurre? Seguro que sí. Leemos el Apocalipsis. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahí están nuestras oraciones y sobre todo nuestra gratitud. Se mezcla con el fuego en el altar frente al trono de Dios y así llega un olor grato a la presencia de Dios. ¿Quieres que el fuego divino arda en tu lengua? Pues no ceses de dar gracias a Dios en todo y por todo. Voy a concluir ya esta mañana, menos mal, ¿verdad? Voy a concluir. Y para finalizar quiero deciros que he titulado el mensaje Lenguas de Fuego. Porque estamos deseando un nuevo Pentecostés, ¿verdad? Estamos orando por un avivamiento y queremos que Dios reparte de nuevo esas lenguas de fuego sobre nosotros, como se relata en el capítulo 2 de Hechos, para que el reino de Dios se extienda por todas partes, aquí en Viladecans, en Barcelona, en Cataluña, en España y en toda Europa. Pero en un sentido ya tenemos lenguas de fuego, porque podemos usar nuestra lengua para encender un fuego de destrucción, como hemos visto, con la desaprobación, la mentira, la calumnia, la murmuración, la queja y otras formas que no hemos considerado. ¿Es eso lo que queremos? ¿O queremos usar nuestra lengua de fuego para bendecir, alentar, sanar y agradecer? Porque me parece a mí, no sé qué te parece, pero a mí me parece que Dios no va a querer repartir sus lenguas de fuego para crear un nuevo avivamiento aquí, hasta que su iglesia se arrepienta del fuego de destrucción que está creando actualmente con su lengua y aprenda a usarla como fuego de vida, bendiciendo, alentando, sanando y agradeciendo. Que esa sea nuestra meta y nuestro firme propósito hoy y cada día de nuestra vida. Que Dios bendiga.